El objeto de este procedimiento es definir el conjunto de operaciones a realizar y la normativa de aplicación que permitan ejecutar, con las condiciones de calidad y medioambientales exigidas, la ejecución de pantallas continuas de hormigón armado in situ. Aplica a todas las pantallas continuas de hormigón armado in situ a ejecutar en la obra. Básicamente, las pantallas son unas paredes que se construyen al efectuar una excavación profunda, con la doble misión de resistir los empujes del terreno y, en ciertos casos, evitar o limitar la entrada de agua al terreno. También sirven para recoger cargas verticales que las pueden transmitir otros elementos estructurales y constituyen la solución más eficaz, según las características de la obra y el procedimiento, para limitar los movimientos del terreno consecuentes a toda excavación y reducir el riesgo de daños en construcciones próximas. Entre las numerosas aplicaciones de la técnica de los muros, cabe citar los siguientes ejemplos: sótanos de edificios, aparcamientos subterráneos, comunicaciones subterráneas, como túneles urbanos, pozos de acceso, pozos inferiores, y en obras marítimas y portuarias, diques secos, muelles, etc. También sirve para cimentaciones profundas, tales como silos, estructuras singulares. Estos muros, pantallas moldeadas en el suelo. Un breve resumen del procedimiento sería este: ejecución de los muretes guía, perforaciones de zanja con empleo eventual de lodos tisotrópicos, colocación de las juntas entre paneles, colocación de armadura, hormigonado de paneles, extracción de juntas, desmochado de las cabezas de las pantallas y ejecución de la viga de coronación, tal y como muestra la figura. Ahora empezaré a explicar detalladamente todas las operaciones a realizar en el proceso. Empezaremos con las operaciones previas. Estos trabajos incluyen la preparación de la plataforma de trabajo y el replanteo. Antes de iniciar la ejecución de las pantallas, se deberá hacer el reconocimiento de los servicios públicos y otras afecciones que pueden interferir con las pantallas, teniendo en cuenta que estas pueden ser aéreas o subterráneas. Se tiene que proceder al desvío de las conducciones afectadas y deberán ser reubicadas las canalizaciones enterradas de servicios públicos que deben mantenerse en funcionamiento durante la ejecución de las obras. También se debe eliminar cualquier obstáculo que pueda interferir en los trabajos, y así como cualquier elemento próximo a la excavación que pueda afectar a la estabilidad del terreno durante la perforación de la pantalla. Cuando estén reubicados todos los servicios afectados, se eliminarán dichos conductos, teniendo especial precaución con los conductos que la atraviesan y que pudieran provocar en su momento una pérdida de lodo bentónico. Estos conductos serán rellenados de mortero. Una vez ejecutado esto, se dispondrá de una superficie de trabajo casi horizontal y estable, libre de obstáculos y de una anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria. La superficie de trabajo deberá tener pendiente para evitar encharcamientos en periodos lluviosos. A continuación, se procederá a replantear el murete guía. No se permitirá el acopio de materiales u otros elementos en las proximidades de las zanjas que transmitan al terreno una sobrecarga superior a 1/3 de cálculo o a 1 tonelada y media por metro cuadrado. Una vez realizado las operaciones previas, procedemos a la excavación de los muretes guías. Partiendo del eje de la pantalla, marcado ya en el terreno, se fijarán los límites de la misma y se construirán en primer lugar los muretes guía. La distancia entre ellos será de 2 a 5 centímetros, superior al espesor del proyecto del muro pantalla. Los muretes guía tienen por finalidad garantizar el alineamiento de la pantalla hormigonada, guiar los útiles de excavación, evitar cualquier desprendimiento del terreno de la zanja en la zona de fluctuación del fluido de excavación, así como servir de soporte para las aulas de la armadura hasta que endurezca el hormigón. Deben resistir los esfuerzos producidos por la extracción de los encofrados de las juntas. Será de hormigón armado y construidos in situ. Tendrán una anchura superior a 20 centímetros y una anchura no inferior a 70 centímetros, y deben permitir que se respeten las tolerancias especificadas para los paneles de pantalla. Sobre los muretes guía se acotará la longitud de cada panel. También se fijarán las cotas de fondo de la perforación de las rasantes del hormigón y de las armaduras. En las zonas en las que la superficie del terreno se encuentre pavimentada, se picará hasta llegar a la cota adecuada.
Una vez construidos los muretes guías, se procede a excavar las zanjas que ubicarán las pantallas. La excavación de cada panel se efectúa con pantalladoras, que son máquinas provistas de una cuchara sujeta a unos cables que se desplazan verticalmente. Si las características del terreno lo requieren, el material extraído se irá reemplazando por lodo bentonítico, cuyo nivel deberá permanecer por encima de la cota inferior del murete guía. La profundidad de la excavación será 20 centímetros mayor que la que vayan a alcanzar las armaduras, para evitar que las armaduras apoyen sobre el terreno en las esquinas del panel, donde la excavación y la limpieza del terreno es más difícil. Se efectuará una limpieza del fondo de la excavación, extrayendo los elementos sueltos que hayan podido desprenderse de las paredes de la zanja, así como el terreno sedimentado. Si el tiempo transcurrido entre la limpieza del fondo y el comienzo hormigonado del panel es superior a 1 hora, será necesario repetir la operación de limpieza. Desde el comienzo de la perforación hasta el final del periodo de endurecimiento del hormigón, no se permitirá acopiar en las proximidades de la pantalla materiales cuyo peso ponga en peligro la estabilidad del terreno. Tampoco se podrá comenzar la perforación de un panel hasta pasadas 24 horas, como mínimo, desde el hormigonado del panel adyacente. Antes de proceder a la introducción de las armaduras, será necesario colocar 2 juntas circulares o planas en función del sistema de ejecución de pantallas de la empresa especializada. Las juntas circulares son 2 tubos de acero de diámetro igual al espesor de la pantalla, que limitan el ancho de cada módulo de pantalla. Las armaduras se construyen en la zona de trabajo que previamente se ha preparado. Dichas armaduras forman un conjunto solidario, llamado jaula, y tendrán una longitud que será la del hormigonado menos los recubrimientos laterales, indicados en los planos de proyecto. Dependiendo de la profundidad de la pantalla, la armadura vertical se podrá descomponer en 2 o más tramos, los cuales se soldarán en obra para formar un conjunto continuo. Dicho conjunto tiene que tener las dimensiones según los planos, independientemente de la profundidad real alcanzada en la zanja. Las jaulas deberán llevar rigidizadores y estar soldadas en los puntos precisos para evitar su deformación durante el transporte, izado y colocación de la zanja. Para el izado de la jaula será necesario colocar unos ganchos de suspensión, de acero ordinario, y también será necesario disponer de una sujeción de seguridad en previsión de la rotura de los ganchos de elevación. Para conseguir el centrado y recubrimiento de las jaulas en las zanjas será necesario la colocación de separadores, generalmente de plástico o de mortero, nunca de madera, con capacidad resistente suficiente y colocando, conforme a la EHE, un separador por cada 50 centímetros. Una vez colocadas las armaduras, procederemos al hormigonado de las pantallas. El hormigonado se efectuará mediante tubo TREMI. El tubo tendrá un diámetro comprendido entre 15 y 30 centímetros. Estará centrado en el panel, o en cada jaula si se utilizan 2 por panel, y se introducirá a través del lodo hasta el fondo de la excavación. En la cabeza del tubo irá una tolva para la recepción del hormigón. El hormigón llevará un ritmo de vertido aproximado de 25 metros cúbicos por hora. Si fuera necesario levantar el tubo, este se mantendrá dentro del hormigón en una longitud mínima de 5 metros, si se hace bajo lodos, o de 3 metros si fuera en seco. Si la anchura de la pantalla es mayor de 5 metros, se tendrán que colocar 2 tubos, realizándose el vertido de manera simultánea. El hormigón de las pantallas será el especificado en los planos del proyecto. La cota final del hormigonado rebasará a la teórica al menos en la mitad del ancho de la pantalla, o como mínimo en 30 centímetros. Este hormigón, al estar contaminado por los lodos, deberá ser demolido antes de construir la viga de atado en los paneles. En el caso de que la cota coincida con la coronación de los muretes, el hormigón deberá rebosar hasta que se vea que no está contaminado. El tiempo máximo de hormigonado de un panel será de 6 horas. En el caso de que sea superior, aun usando 2 tubos, se deberá reducir la longitud del panel. Una vez hormigonado, se procederá a la retirada de las juntas laterales, pero nunca antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente para que la pared vertical de la junta se mantenga sin deformación. Este tiempo mínimo será de 6 horas, aproximadamente. Generalmente no se dejará ningún módulo excavado sin hormigonar de una jornada para otra. Solo será posible dejar excavado un panel sin hormigonar sin exceder el 50% del mismo, cuando no haya edificaciones próximas y la profundidad del panel
no sea superior a 20 metros. Una vez construidos todos los paneles, se unen mediante la viga de coronación. Consiste en una viga de hormigón que une la parte superior de todos los paneles. La viga de coronación tiene dos misiones. La primera es hacer que todos los paneles trabajen conjunta o solidariamente. La segunda, eliminar definitivamente el hormigón de la parte superior, que pudiera estar contaminado por los lodos bentonídicos. Para hacer un breve resumen de lo que hemos hecho, simplemente serían unos sencillos pasos: la ejecución de los muretes guía, la perforación de las zanjas, la colocación de las juntas entre paneles, la colocación de las armaduras con sus respectivos elementos para ocultar, el hormigonado de los paneles, la extracción de las juntas, el descabezado de las pantallas y la posterior ejecución de la viga de coronación. A continuación hablaremos un poco de la maquinaria necesaria para realizar la obra, así como de sus implementos y sus características. Empezaremos hablando de la retroexcavadora. La retroexcavadora es una máquina que se utiliza para realizar excavaciones en terrenos. Es una variante de la pala excavadora. Se utiliza habitualmente en obras para el movimiento de tierras, para realizar rampas en solares o para abrir surcos destinados a los pasajes de tubería, cables, drenaje, etc. Así como también para preparar los sitios donde se asientan los cimientos de los edificios, como en nuestro caso. La máquina hunde sobre el terreno una cuchara con la que arranca los materiales que arrastra y deposita en su interior. El chasis puede estar montado sobre cadenas o bien sobre neumáticos. En este último caso están provistas de gatos hidráulicos para fijar la máquina al suelo. La retroexcavadora, a diferencia de la excavadora frontal, incide sobre el terreno excavando de arriba hacia abajo. Es utilizada para trabajar el movimiento de tierras a nivel inferior al plano de apoyo o un poco superior a este. La pantalladora es un equipo de trabajo destinado a la realización de la excavación de muros pantalla. El equipo trabaja con distintos útiles de excavación en función de las características del terreno: cuchara bivalva o al cable, hidráulica o hidrofresa. Además, utiliza elementos auxiliares, como el trépano, para el paso de terrenos duros o cimientos antiguos. Lógicamente, la usaremos para excavar la zanja donde posteriormente la grúa colocará las armaduras. Dependiendo del tipo de terreno, será necesario el uso de lodos bentoníticos. Otra máquina que nos será necesaria para la construcción de muros pantalla será una grúa. Una grúa es una máquina de elevación, de movimiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir cargas en el espacio suspendidas de un gancho. Por regla general, son ingenios que cuentan con poleas acanaladas, contrapesos, mecanismos simples, etc., para crear ventaja mecánica y lograr mover grandes cargas. Su principal uso en nuestra obra será elevar las armaduras para introducirlas en las zanjas. El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión adecuado para soportar el peso. La cuba o bombo giratorio tiene forma cilíndrica o bicónica, estando montada sobre la parte posterior, y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. Esta cuba reposa sobre el chasis, por medio de soportes y rodillos. En el interior de la cuba, las paletas proporcionan una mezcla longitudinal uniforme al hormigón y un vaciado rápido. Será necesario también una planta de lodos bentoníticos para la fabricación de estos lodos que nos hará falta en la excavación. Esta planta consta de una batidora, un desarenador, una bomba y un depósito de almacenamiento. También será necesario disponer de un grupo de soldadura y osicorte para cortar y soldar las armaduras de los muros pantalla y los muretes guía. Finalmente, debido a la envergadura de algunas máquinas, tales como la pantalladora o la retroexcavadora, será necesaria una góndola para transportar maquinaria pesada a la obra. Para cada pantalla se realizará una parte de ejecución, indicando al menos identificación de la pantalla y dimensiones, fecha de ejecución, hora de comienzo y terminación de la excavación, profundidad alcanzada en la excavación, hora de comienzo y terminación del hormigonado, cota de hormigonado y controles realizados en lodos bentoníticos. Para finalizar, haremos un breve resumen de la normativa y documentación de aplicación que será necesaria para la ejecución del proyecto. La normativa necesaria será
El plan de gestión de obras. El pliego de prescripciones técnicas del proyecto. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, cuando aplique. EHE, Instrucción de hormigón estructural. CTE, Código técnico de la edificación. Norma UNE, 1538, Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros, pantalla.